Ambiente y Ciudad con María Alejandra Malaver. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, por Unión Radio 93.7. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93_7 y @Male Malaver. Conexión Digital. Exploremos el impacto de la tecnología en la sociedad. Y bueno, no vamos con Póngale el ojo, sino que vamos ahora sí con Tamara. No, lo que pasa es que estamos a la expectativa de lo que vendrá después y me quedé pegada con Tamara. Debo confesarles a mi audiencia, porque además esto me emociona, lo que estamos desarrollando en el doctorado de comunicación en la sociedad del conocimiento. Y me emociona porque además estamos estudiando temas que son importantes, que afectan el desarrollo de la ciudadanía, hoy cuando se lleva una ciudadanía tanto en lo real como en lo virtual. Entonces les decía que Tamara, no sé cómo se pronuncia bien tu nombre, Tamara, de hecho no le he prestado mucha atención cuando estamos en el doctorado porque se escribe dificilísimo, es Luznis. Yo te pido que tú lo pronuncies, pero es ella la autora de un artículo que está publicado en la revista Cuadernos UCAP en número 24, lo pueden buscar de manera digital y lo vamos a compartir en el destacado de YouTube para que tengan el link directo y lo puedan leer, que tituló su artículo Tecnologías, Desinformación Viral y Educación, Desafíos para el Uso Apropiado de los Medios Digitales. Te vi conectada desde que estamos presentando esta segunda hora y sabes que hacemos una labor en los medios tradicionales. Además, tú eres parte de Unión Radio, de curaduría, de que lo que se dice en radio es verdad, no así en las redes sociales. Así que cuéntanos los detalles y los hallazgos de tu investigación. Bienvenida, Tamara. Bueno, María Alejandra, primero gracias por la invitación, le agradezco de verdad muchísimo porque creo que este es un tema al que le debemos poner la lupa. Fíjate que cuando hablamos de tecnología, la tecnología es una palabra que genera algún miedo. Y yo les digo a tus oyentes que la tecnología no es ni buena ni mala per se. El detalle está en cómo la utilizamos. La Exacto. tecnología indudablemente nos ha acercado, por ejemplo, el procesamiento veloz de una cantidad de datos impresionante. Pero así como nos ha permitido esa facilidad, pues puede ocasionar muchos daños. Entonces, este tema a mí me pareció muy importante porque además desde el punto de vista del periodismo, y desde el punto de vista ciudadano, hemos visto cómo la desinformación, muchas veces generada de manera deliberada, está generando mucho ruido y mucho daño. Entonces, decidí investigar sobre este tema porque creo que es fundamental, entre muchos otros aspectos, atacarla a través de la educación. Entonces, bueno, en esa Ok. línea de investigación estuve. Sí, porque además lo pones como el título y acabas de decir, la tecnología no es ni buena ni mala, ¿no? Depende cómo la uses y si contrapones o más bien así cuando planteas que ya es un problema la desinformación y que además dices que se viraliza, hay maneras de solucionar a partir de la educación, pero también la educación se mete en los medios digitales. Claro, fíjate, yo quiero abordar este asunto desde el principio. Ok. Esta era digital nos ha permitido a los individuos ser consumidores, pero también productores de contenido. ¿Qué significa eso? Que ha habido una democratización y ese es un tema aparte porque a pesar de la democratización, pues hay brechas, pero ese es otro asunto. En todo caso, todos a través de la tecnología podemos producir y, por supuesto, consumir información. ¿Qué sucede con eso? Que muchas veces la producción de contenidos rebasa la capacidad que tenemos los individuos para procesarla. ¿Qué sucede? Ante esa sobrecarga informativa y ante nuestra capacidad realmente limitada de procesar tanta información, pues bueno, muchas veces nos quedamos con la no verificación. Esa, no, esa situación de no verificar la información hace que, además por falta de tiempo y por muchas otras circunstancias, que abordemos los contenidos y los aceptemos tal y como vienen. Por supuesto, hay
personas que deliberadamente producen informaciones falsas, porque además ante ese escenario de la no verificación es muy fácil desinformar. Y la Claro. desinformación tiene un objetivo del que también podemos hablar después. Pero Es eso es que porque, yo ajá, siempre lo digo, que esa información que nos llama más la atención, entonces no tengo tiempo para verificarla, pero me llama demasiado la atención, es la que más me pica la mano para reenviar, justamente esa es la que más tienes que desconfiar. porque además es una información que suele ser atractiva porque Exacto. emocionalmente es amarillista, sensacionalista, te produce además ese morbo natural de los seres humanos de querer saber más sobre, sobre temas que son polémicos, que tal vez son prohibidos. Eso contribuye con esa viralización de la información y por supuesto es de lo que tenemos que estar muy pendientes. Sí, hallazgos como tal en este sentido de la desinformación que genera esto en la ciudadanía y no sé si tú clasificas o juntas el hecho de esta comunidad digital o virtual con la comunidad real. Fíjate, interactuamos en el ámbito digital. Más allá de nuestras relaciones fuera de esta esfera, pues lo digital se ha convertido en parte importante de Sí, nuestras vidas. No así es. podemos salir sin un teléfono celular. En el teléfono celular o en nuestros dispositivos móviles Sí. hacemos una vida importante. ¿Qué sucede? Y aquí quiero hablar de los algoritmos Ujú, porque además los algoritmos son una serie de normas que van evaluando cuáles son mis preferencias, mis gustos, a qué le di like, qué ujú. busqué y me trae toda la información con la que yo esté de acuerdo y que pueda satisfacer mis intereses. Y aquí viene lo importante. Y lo relaciono con la educación porque precisamente no podemos ser esclavos de los algoritmos. El algoritmo, como va a traerme información que a mí me interesa, me va a alejar de otra que aún estando desconectada de mis intereses, yo debo tomar en cuenta, porque es la única manera de contrastar lo que me interesa con lo que no y de una manera crítica, pues llegar a la verdad, llegar a confirmar incluso aquello que me suena raro, pero que tal vez porque hay un sesgo de confirmación, yo lo acepto como Sí, cierto. Entonces, bueno, aquí entra en juego nuevamente la alfabetización mediática, la sí. necesidad de estudiar, de Sí. formarse, bueno, esto pasa por... Bueno, fíjate, Tamara, tú sabes que estamos aquí en una audiencia todo público, ¿no? Y uno dice algoritmo, algoritmo, es una palabra como que está de moda un poco para traducir esto, pues refiere a ese tema digital de programación para lograr un objetivo particular que en este caso, pues como tú lo mencionas, podría es reconfirmarte y convencerte más de lo mismo y apartarte de todo lo demás. Eso desde el punto de vista del periodista, ¿cuál sería el rol en eso y la diferencia? Porque quizás en los medios tradicionales podíamos tener no el algoritmo, sino la editorial de alguna de la empresa para la que tú trabajas que te destinas a informar sobre esta estructura de noticia o esta estructura de información, pero en este caso, ¿cuál sería el rol del periodista en esto y por qué nos debemos alertar y debemos actuar más bien? Porque yo no me quiero quedar en la preocupación, sino en la ocupación que hacer ante toda esta desinformación, que es lo que está generando en la gente y cuál sería la preocupación en la sociedad o en la sociedad futura, actual y futura incluso. Fíjate, quiero rescatar el asunto de los algoritmos porque el algoritmo personaliza tu experiencia. En ese Exacto. sentido, tú haces una búsqueda y el algoritmo te va a traer todos aquellos contenidos que estén en sintonía con Contigo. esa búsqueda que finalmente va a satisfacer tus intereses. Ujú. No te Creo muestra que más nada. no te muestra más nada, entonces Ujú. te aísla, contribuye con la polarización Exacto. y bueno, esto es un gran problema Ujú. porque además nos convierte en islas. Únicamente vamos a ver aquello con lo que estamos de acuerdo, que nos interesa, que Sí, satisface nuestras necesidades sí, y nos aísla, nos aleja, nos aparta de otro tipo de contenido. exacto. ¿Cuál es el deber del periodista? Yo creo que en primer lugar el periodista tiene un rol formativo. Yo, por ejemplo, desde la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, les digo a mis alumnos que ellos tienen la obligación de
pasear por todos los contenidos en los medios, estén de acuerdo con ellos O o no. no. Porque es una manera de contrastar los efectos negativos del algoritmo y no nos vamos a salvar de los algoritmos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Una vez que tenemos contacto con toda la información y podemos tener un panorama 360 de una situación en particular, eso nos ayuda a ser más críticos. Esa conciencia crítica que es tan importante desarrollar. Si yo me quedo en un lado de la historia y no conozco el otro, difícilmente voy a hacer una crítica constructiva porque no estoy conociendo la situación problemática en toda su extensión. Combatir entonces el algoritmo pasa porque nos cueste más o nos cueste menos, abordemos todas las ópticas que pueda tener un problema. Tú me dirás, bueno, pero es muy difícil porque no tenemos tiempo. Entonces, bueno, antes de, por ejemplo, replicar un contenido, antes de aceptar un contenido como válido, vamos a tratar de verificarlo. Fíjate que existe algo, y es importante que como parte de la educación y la formación nosotros debemos ir manejando términos. Hay algo que se llama sesgo de confirmación. ¿En qué consiste? Y quiero explicarlo muy claramente para tu audiencia. Si a mí me llega un audio por WhatsApp de una amiga en quien yo confío, pero que no necesariamente está bien informada, yo por el sesgo de confirmación, porque creo en ella, porque es mi amiga, porque la conozco, voy a tener la tendencia a redifundirlo, a replicarlo. Claro. Ese es un error. Creemos ciegamente en alguien, nos envía un contenido que previamente no tuvo verificación, lo redifundimos y estamos siendo partícipes de una viralización de un contenido que no necesariamente es cierto. Imagínate cómo se puede dimensionar este problema. Entonces, todos debemos, y es un ejercicio complejo y exigente, demandante, porque no tenemos tiempo y hay una sobrecarga informativa. Pero en la medida de lo posible, vamos a cuestionar todo lo que nos llega. Vamos a preguntarnos quién envía esto, qué objetivo podría tener. Esto es cierto. Vamos a tratar de ubicar una o dos fuentes en las que creamos realmente, porque son periodistas o son medios que verifican previamente la información, y contrastemos lo que nos está llegando con lo que pueda decir ese periodista o ese medio. Es un paso, es un primer paso que todos deberíamos dar para verificar todo el contenido que nos está llegando. Sí, mira, estar desinformado puede llevarnos a ser manipulados como ciudadanos, a no ser proactivos, y entonces pues es importante que, y siempre lo decimos acá, que estemos informados y también formados, que es parte del planteamiento que tú haces en tu artículo de investigación, que invito a que lo busquen. Bueno, nosotros vamos a publicar ahorita el link también en la descripción del YouTube, y también lo voy a hacer en mis estados, porque es demasiado interesante, y te agradezco, Tamara, por esta investigación, y agradezco a la UCAP también por el doctorado y por todo esto que nos está llevando a impulsar, y por eso mi programa es una ventanita abierta, porque estamos así como que en este despertar y con esta obligación de comunicar e informar y formar, que es lo que hicimos contigo en esta mañana. Gracias a Tamara. Dime tu apellido, pronúncialo tú, Tamara. Sluznis. Ok, gracias a Tamara. Fíjense entonces, el cuaderno UCAP número 24, el artículo Tecnologías, Desinformación Viral y Educación, Desafíos para el Uso Apropiado de los Medios Digitales, @universita, ¿cómo es? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya venimos con más. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. Unión Radio. Y ahora somos más.